Ética y religión. Segunda parte. Hemos visto que el ateísmo ético se destruye a sí mismo. Y hemos visto que el deísmo no satisface tampoco las exigencias morales para las que fue pensado. Entonces, si se quiere mantener a todo trance la no subordinación de la ética, es menester retroceder al concepto antiguo de una justicia puramente moral del hombre, para con la divinidad, o bien mantener abiertas a la vez, pero no enteramente separadas, la una de la otra, la vía ética y la vía religiosa. Hemos estudiado ya estas dos posibilidades. Vamos a ver ahora qué tanto es uno como otro caso. La moral tropieza con su propio límite y necesita abrirse a la religión. En el primer caso, el de la Iustita erga Deu, esto es evidente. El fariseo, el estoico, el pelagiano, también el justiciario de Lutero, que pretenden ser por sí solos buenos ante Dios, tienen que reconocer, si apuran, la autoexigencia hasta el final, la vanidad, la utopía de su intento. Fue la experiencia dolorosa de San Agustín, que consumió 10 años de su vida intentando inútilmente vencer al pecado y ser justo para con Dios. Fue también la trágica experiencia de Lutero, que tuvo su origen en una acuciante preocupación moral, en una implacable exigencia ética desquiciada por influjos occamistas y pelagianos. Se suele ver en Lutero, sin más, al hombre que se levantó contra la Iglesia católica, pero aparte de que aquello contra lo que lucha es un maniqueo fabricado por él mismo con materiales que por desgracia le proporcionaron en abundancia muchos católicos contemporáneos suyos, y que toma por el verdadero catolicismo y que suele pasarse por alto el hecho de que al luchar contra ese pretendido catolicismo en realidad está luchando consigo mismo. La virulencia luterana quedaría inexplicada si aquellos ataques fuesen dirigidos a una realidad puramente exterior y por tanto ajena a él. No. Ese católico deformado contra el que Lutero combate fue en realidad él mismo. El reformador, antes de tomar la vía religiosa, atravesó, digámoslo con palabras de Kierkegaard, el estadio ético. Dos caminos parecen brindar al Homo Viator paso hacia Dios. El primero, engañoso, es el de la autoperfección. Altivamente confiado en las propias fuerzas o en la ayuda de un pseudo-dios dispuesto siempre a secundar la iniciativa humana, que se cree poder llegar a conquistar la gloria. La tentación de perfección, la imperturbable confianza en sí mismo y una especie de heroísmo ascético autosuficiente son insidiosos y solapados enemigos del alma. Martín Lutero los conoció muy de cerca y los desmarcó. Su crítica de la Justita propia o opinio Justitate, que en realidad no es sino la crítica del fariseísmo permanente y la conciencia de que una ética natural, de Aristóteles o de quien sea, se queda en el umbral del drama religioso y por tanto es, en su optimismo ajeno a la situación concreta, una abstracción, problema que Maritain ha visto bien, aun cuando la solución por él propuesta no sea satisfactoria. Si no hubieran estado de ahí, serían irreprochables. Los hombres de conciencia laxa minimizan sus pecados o no ponen cuidado en ellos. Los de conciencia pervertida, recuérdese el proceso de la mala fe, descrito por Sartre, en que donde se amontonan a sí mismo el carácter culpable de sus acciones y a veces merecen a una refinada deformación, transforman los vicios en virtudes. Lutero, al contrario, ya desde su estado ético, agrava probablemente sus faltas y convertía en pecado lo que no eran más que escrúpulos y tentaciones. Después, toda ascética consistió en lo que en diversas ocasiones llama la magnificación del pecado, esto es, en el ahondamiento en la conciencia de su gravedad. La frase de Kant, el descenso al infierno del conocimiento de sí mismo, en nadie es más literalmente verdadera que en él. Es el propio reformador quien en diversas ocasiones emplea la palabra cognitio, pero nunca en el sentido de un conocimiento intelectual, imparcial, por el cual el alma se volviese especulativa especularmente sobre sí misma como quien se mira en el espejo. La conciencia, en Lutero, no es nunca desdoblamiento, sino participación, más aún dolorosa, lacerante, identificación. No contempla un espectáculo en el que vive una tragedia, pues no cabe la posibilidad de aislar ni de considerarla por separado, de objetivarle, lo que los católicos llamamos examen de conciencia, siendo como es carne de las propias entrañas. La cognitio luterana es al mismo tiempo tribunal, juez y condena. Su experiencia y su obra en lo que tienen de justo con el testimonio irrefragable de la insuficiencia, de la actitud ética, de la necesidad existencial de que ella tiene que abrirse a lo religioso. Si Martín Lutero se hubiera detenido aquí, tendría razón.
Pero una vez abierto, desde la moral, el acceso al estadio religioso, en vez de absorber aquella en esta ética cristiana, rechaza y destruye la instancia moral. Desde un extremo se ha caído en el otro. Pero ni siquiera siempre es menester pasar, como San Agustín o Lutero, por esa experiencia de la incapacidad de cumplir la ley para que se abra el ámbito de la gracia. Es el caso de San Pablo. A San Pablo no le remordía la conciencia de cosa alguna que hubiera hecho o dejado de hacer y, según nos dice, podría gloriarse más que nadie en el cumplimiento de la ley. Según la experiencia pauliana, se puede cumplir la ley, pero esta rectitud farisaica no basta, no satisface al alma. Incluso dentro de la situación precristiana y aun pagana se presintió la precedencia de la gracia. Ya lo vimos a propósito de Eutrifón. Para ser verdaderamente piadoso hay que ser previamente amado por los dioses. Amamos a Dios con un destello de su mismo amor. A priori, por pura reflexión metafísica, podría preverse el contrasentido de la Institut versus Deum, solo sobre una concepción antropomórfica y en realidad nada divina de Dios, de los dioses, como decían los antiguos con pluralidad, que ésta ya ha denunciado su incomprensión para la existencia de Dios y la esencia. Puede montarse la absurda pretensión de comportarse ante él como ante otro hombre, como ante un príncipe, un señor de este mundo. Dios, como ha escrito Gabriel Marcel, no es un qué. No podemos nunca conducirnos frente a Dios, sino porque previamente estamos en cierto modo envueltos por él. Das Unberfried. Estamos en él, sustentados, fundamentados, religados a él. Hasta aquí hemos visto que la pretensión de justicia para con Dios desemboca necesariamente en religión, como don de Dios, o sea, que la religión justicia se funda y posibilita por la religión gracia. Ahora vamos a ver que también la ética independiente y mundana, la ética de esta vida, tropieza con límites, antinomias y tensiones que emplazan el problema, quierase o no, en el reino de lo religioso. No se trata aquí naturalmente de demostrar esto, la demostración de la existencia de ese ámbito incumbe a la metafísica y teología natural, no a la ética, sino demostrarlo a través de la experiencia mediante una evocación de la vida moral y sus situaciones de reenvío a lo trascendente. Una de esas muestras, la disolución moral en que históricamente ha desembocado la moral separada, ha sido examinada en el capítulo anterior. Junto a ella, y entre estas situaciones, señalemos la misma condición humana, el fracaso, las llamadas situaciones límite, la dialéctica de fin y sentido, la dialéctica de vocación o misión, destino y lo que realmente es o será de cada uno de nosotros, el problema de la felicidad y el problema de la virtud. Esta relación no pretende ni mucho menos ser exhaustiva. Veamos cómo a través suyo transparece lo religioso. Descubrimiento filosófico y a radio experimental propio de nuestro tiempo es el de la impotencia y menesterosidad humana. Es verdad que una inflexión historicista tendería a ver en esta indigencia, más que algo inherente a la condición misma del hombre, una situación suya muy concreta, la de que estamos viviendo un tiempo menesteroso. Pero incluso los que se inclinan a ver en nuestra filosofía primariamente el reflejo de nuestra vida, piensan si es que el hombre de otras épocas vivió más seguro de sí mismo y de su poder, pero piensan a sí mismo que esto ocurriría porque se engañaba a sí mismo como una ilusión de seguridad. Por otra parte, han sido muchos los sistemas filosóficos, desde el nirvánico de Schopenhauer hasta el secularizado de Heidegger, para los que la existencia humana se patentiza como culpa, concepto inevitablemente religioso. No vamos a analizarlo, nos conformaremos con aludir a una moral natural y precristiana, la de Aristóteles. Para Aristóteles, el hombre virtuoso es el que tiende derechamente al bien, el que sabe dirigirse, el que se conduce rectamente. Pero, ¿se trata de una rectitud originaria o bien de un enderezamiento posterior? ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es en el hombre la tendencia más inmediata, la del vicio o la de la virtud? Estas preguntas solo pueden contestarse en cuanto ellas mismas abren el ámbito de lo que está más allá de la moral, pues es el tema del pecado original el que asoma aquí. Aristóteles no puede decirse que sea pesimista respecto de la condición humana. Para él, la exis de los más, de los muchos, es intermedia, la metaxu, entre la tendencia al bien y la tendencia al mal, pero se inclina más hacia este último. La virtud es, pues, para él, más bien, el enderezamiento de una condición torcida. La aspiración del hombre contemporáneo no es ya, como en tiempos más gloriosos, el titanismo o el satanismo romántico, o el advenimiento del superhombre nietzscheano. Hoy se contenta con el humanismo, pero humanismo quiere decir, escribe Saint-Exupéry,
llegar a ser hombre sin la ayuda de Dios. Mas ni siquiera esto es posible, y entonces sobreviene el fracaso. Fracaso no solo de esta o la otra aspiración, sino en un estrato más profundo, y como ha escrito Zubiri, el fracaso radical de una vida y de una persona que han intentado sustantivarse. El fracaso es en la vida misma del hombre, en el proyecto que se ha querido ser y que tal vez incluso se ha sido verdaderamente, y que cierra todas las perspectivas de una moral separada, y entonces no queda más salida que la desesperación o la religión. Otro tanto acontece con las situaciones límite, la muerte, el sufrimiento, la lucha, la culpa. En otro lugar, he hecho ver cómo la religiosidad contemporánea es predominante, al menos en sus testimonios literarios, religiosidad a la que se accede a través de la lucha desesperada del riesgo, del abandono o de la soledad ante la muerte. Tampoco el sufrimiento adquiere sentido, como ha hecho ver Max Scheler, más que a la luz de la idea del sacrificio, es decir, transportando la cuestión del plano moral al religioso. La vivencia de la culpa como pecado, la del poder del mal y la de la idea de Satán señalan el tránsito de la concepción ética a la concepción religiosa de la vida, como lo señalan igualmente el arrepentimiento y la conversión. La idea de fin, y en particular la de fin último, es central en la ética. Como dice Santo Tomás, el fin no es de ningún modo extrínseco al acto, sino su principio, in entione, y su término, in escutione. Pero la cuestión es esta. ¿Qué es lo que de verdad y por nosotros mismos podemos perseguir como fin? El activismo moderno ha pensado que todo podía adquirirse, que la voluntad firme y decidida es la medida de nuestras realizaciones. Max Scheler, reaccionando excesivamente contra esta tendencia, ha negado, según veíamos arriba, que se podía querer el bien moral y ha afirmado que los valores morales solo se realizan cuando, sin ninguna segunda intención, respondemos adecuadamente a los otros valores respetando su jerarquía. Sin llegar a los extremos de Scheler, son muchos los que se dan cuenta de la limitación esencial de la voluntad moral. Lo más alto, ha escrito Jaspers, no puede ni siquiera ser convertido en fin. Por ejemplo, llegar a ser una gran personalidad. Esta tiene que sernos regalada. Lo único que podemos hacer es vivir en disposición de recibir este regalo. O lo que es lo mismo, dicho en los términos que antes manejábamos, que el esfuerzo puramente moral tropieza con su propio límite. Y ese regalo de Jaspers no es sino la gracia estrictamente dicha, o bien de los designios de la providencia, en todo caso un mundo sobrenatural que circunda y envuelve el obrar humano. La dialéctica de lo que se llama le Saint Destin, Destinet y Destination patentiza lo que acabamos de decir. La destination, aquello a que nos sentimos destinados, es decir, la vocación, la misión, envuelve ya en sí misma un elemento trascendente. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos ha enviado? ¿El destino? El fatum. Evidentemente también, aunque fuese una trascendencia personal cósmica, la recorta de la suerte de los hombres. Entre la destination y el destino se abre su camino, la destinée. La destinée du homme es un mix de destino y destination. Es una descender dar historia le plus possibly destination. Reparemos a este respecto, en que la situación actual del hombre frente a su destino es muy semejante a la antigua. La filosofía existencial se levanta sobre una concepción de la vida abrumada por el peso del destino que hay que saber aceptar, amor fati deniese, y en ello consiste el supremo mandamiento moral. El hombre ha sido arrojado a la existencia, su misma libertad es una condena, y el ciego sentido de la vida es ser para la muerte. Por eso, y frente a esto, el padre Maideu ha podido escribir que la foi es la certudi que parrechis l'homme in trompre, du destine relasi su destinei. Ahora bien, esa pesadumbre del destino, tan claramente apreciable en el pensamiento contemporáneo, no es sino una recaída en la concepción antigua. Ya Platón, en el mito de Er, al final de la República, deja muy escaso huelgo a la destination, puesto que la elección de la suerte se hace sobre patrones de existencia ya dados. Al final del helenismo, la preocupación del hombre se polariza en la liberación de la immanente, que rige la implacable y astrológicamente el destino humano. Los estoicos, casi como los actuales discípulos de Nietzsche, propugnan una paradójica liberación de aquella, que consiste justamente en aceptarla y quererla. Frente a ellos se presentaron dos fórmulas de salvación: salvación del destino, la gonis, y para los gnósticos cristianos, el bautismo.
En cualquiera de estos casos, antiguos y modernos, es patente la vivencia de determinación supranormal de la existencia humana. Otro tanto acontece con el problema de la felicidad, cuyo tratamiento en Aristóteles es muy instructivo. Aristóteles distingue tres conceptos: euprasia, o buena conducta, bien obrar; eudamonía, o felicidad; y macariotes, o bienaventuranza, beautis. En realidad, solo la primera depende del hombre, y ni siquiera enteramente, porque está condicionada por el ixus, por nuestra complexión natural, por nuestra. La felicidad, eudomanía, como su mismo nombre denota, encierra ya en algo divino y depende de al menos en parte de los dioses. En cuanto a la macariotes, escapa por completo a las posibilidades morales del hombre. Aquí irrumpe la teik, con sus dos modos, la eutiquia y la ditquia. La fortuna y lo que llamamos azar son como el destino, poderes supramorales. El hombre está inserto en un orden que ni siquiera le es dado entrever. Solo la religión puede decirnos algo sobre él. En fin, igual que la felicidad, también la elevación de sentimientos solamente en parte depende de nosotros. No podemos esperar creer en amar a nuestro arbitrio. Y esto aún en el plano puramente natural. La teoría cristiana de las virtudes infusas se levanta sobre una existencia estrictamente natural, la de que no todas las virtudes están siempre a nuestro alcance. De nuevo, se manifiesta aquí la necesaria abertura de la moral a la religión.